¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de lunes. Muy buen inicio de semana. El Frente Nacional Anti-AMLO o Frena parece tomar fuerza y sacó a miles de personas a protestar al Zócalo capitalino y a demandar la renuncia de Andrés Manuel López Obrador luego de que el presidente dijera que si se juntaban 100,000 personas y bajaban las encuestas, se iría. Pero hoy el presidente les pidió echarle más ganitas de aquí a la elección del 2021 porque en las encuestas él va muy bien. ¿Está tomando realmente fuerza Frena? ¿Logrará algo? Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó una inesperada y polémica decisión al validar como constitucional la consulta propuesta por el presidente López Obrador, pero al reformular la pregunta. ¿Cuáles son sus alcances? ¿Se invalida la autonomía de la Corte y la separación de poderes? Esta noche le preguntaremos a la abogada Luisa Conesa sobre esto y escucharemos los contrapuntos de Eder Guevara. Y la Cámara de Diputados aprobó darle el control de los puertos a la Secretaría de Marina y con ello hay quienes afirman que la 4T está militarizando más al país. Veremos qué dicen Lisa y Lecón. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió al Frente Nacional Anti-AMLO a Frena echarle ganas, porque al paso de las encuestas se quedarán en el Zócalo hasta el 2022. El presidente citó la encuesta publicada hoy por el periódico El Financiero, en la que su aprobación llegó al 62% en septiembre. Eso significa 3 puntos más que en agosto. Este fin de semana, Frena convocó a una marcha para demandar la renuncia del presidente. ¿Cómo les fue? Veamos el contexto. Este fin de semana, el Frente Nacional Anti-AMLO se volvió a movilizar desde el Monumento a la Revolución hacia la Plaza de la Constitución. Este domingo, desde Sonora, el mandatario federal recomendó a sus opositores no comer ansias y esperar a las elecciones y a la consulta de revocación de mandato para que, de manera pacífica y democrática, si así lo decide el pueblo, se retire del cargo. El pasado 19 de septiembre, el Frente Nacional Anti-AMLO inició una marcha con la intención de ocupar el Zócalo, aunque inicialmente las autoridades capitalinas frenaron su avance. 4 días después, pudieron avanzar hacia el Zócalo. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de lunes y como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Lisa? Muy bien, queridas y queridos, empezando con gusto la semana. Bienvenida. Alfredo Lecón, activista y analista, también como cada lunes y miércoles. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, querido Genaro. Buenas noches a todas y todos. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás? Querido, buenas noches a todas y todos. Y hoy regresa a la mesa de Punto y Contrapunto. Después de un ratote de tiempo, Luisa Conesa, abogada constitucionalista. ¿Cómo estás, querida Luisa? Bienvenida de regreso. Hola, muchas gracias por la invitación. Saludos. Al contrario, esta es tu casa. A ver, empezamos primero con este tema de Frena y quisiera preguntarle a nuestro querido Eder Guevara. Eder, yo la verdad no veía venir esto. Sí creí que Frena no iba a poder movilizar a tanta gente. Creo que soy de las personas que subestimaron a este movimiento. ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo ves la reacción del presidente también en la conferencia mañanera? Porque pues, primero había dicho que si 100,000 personas se juntaban, él se iría. Evidentemente no eran 100,000 personas como ellos dicen que estaban en el Zócalo, pero sí hay algo de que algunas personas, algunos analistas, incluido yo y creo que también tú, subestimamos a este movimiento. No, yo les decía la otra vez que a mí me parecía muy extraño que Frena estuviera movilizando tan poquito, considerando la capacidad de movilización que sí ha tenido el Frente Nacional por la familia, que tienen la misma fuente de origen. Sí. Y ayer fue lo que vimos. Varios arzobispos estuvieron sondeando el avance de la marcha y lo que se mostró fue eso. El ala más reaccionaria de la Iglesia Católica es la que se está movilizando. Lo que me llamaba mucho la atención, y que ayer ya lo vi ahora sí, es que no se estuvieran coordinando, porque es clarísima la influencia y la incidencia que tienen el Yunque y estos grupos de sinarquistas, los nietos de los cristeros, están ahí metidos. Es el ala más reaccionaria de la Iglesia. Y a mí lo que me sorprendiera en que fueran tan débiles sus manifestaciones. Más bien el tema es que no se están coordinando. Y ayer ya se vio la coordinación. Efectivamente, ni de lejos eran los 100,000 que ellos decían, pero es un buen número, ¿sí? O sea, sí tienen una capacidad de movilización porque sí representan a un sector poblacional y siempre han estado ahí y evidentemente su capacidad se ha reducido muchísimo porque
además la convocatoria en general de la Iglesia Católica ha reducido mucho conforme avanzan otro tipo de grupos como los evangélicos, conforme avanzamos la población cada vez se va haciendo menos militante, aunque se declaren católicos, no son practicantes y por lo tanto la Iglesia ha perdido mucha fuerza en los últimos años. Sin embargo, ahí siguen estando. A mí cuando hacía prácticas de campo en la ENA, hace ya muchos años, me tocó convivir con gente de la Vela Perpetua, del Yunque, y se reunían los domingos para rezar y se reunían para convivir. Entonces creo que lo que ayer vimos fue esa ala muy autoritaria de la Iglesia que se movilizó. ¿Cómo lo ves tú, Lisa? Pasamos, digamos, de haber visto estas imágenes primero de algunas tiendas de campaña que querían llegar al Zócalo, tiendas que estaban en su mayoría vacías, a de repente esta movilización que por lo menos en redes sociales se veía bastante numerosa, se veía fuerte, que tuvo mucho eco también, por cierto, por parte de algunos expresidentes como Vicente Fox y Felipe Calderón. ¿Estamos subestimando el poder de convocatoria de estos movimientos de derecha y de ultraderecha? ¿Les ves futuro? ¿Cómo lo ves? Mira, yo no quisiera verles futuro para nada, precisamente porque a mí lo que no me gusta es ninguna de sus demandas, ni tampoco me gusta necesariamente el tono o la manera en la que están expresando sus puntos de vista, ¿no? Para empezar, yo no estoy de acuerdo con un movimiento que pida la salida inmediata del presidente, porque es un presidente elegido democráticamente por la vía institucional y nos gusten o no sus decisiones, tiene la legitimidad de haber salido justamente de un proceso electoral mayoritario y abrumadoramente mayoritario, ¿no? Además hay que decirlo. Segundo, porque no me gustan estos movimientos que siempre buscan o apelan a la movilización de la gente a partir de un calificativo, ¿no? Que la gente de bien salga y se exprese. ¿Quién es la gente de bien y quién es la gente de mal? Eso es una narrativa precisamente muy de los buenos y los malos que le criticamos a Andrés Manuel, pero que viene también de sexenios como el de Calderón, en donde los daños colaterales, por ejemplo, de las víctimas de la guerra, pues eran también todos sospechosamente malos, y eso esconde muchísimas cosas y permite ser pues como muy clasista, muy segregacionista, y eso tampoco me gusta. Pero me sorprendió hoy que un colega académico que vive, digamos, en el poniente de la ciudad decía que ya hay una organización de puerta a puerta. Y esa parte sí, para que veas, no solo no me la veía venir, sino que me puede empezar a preocupar, porque una movilización de este estilo con soporte justo de causa eclesiástica, de estructura eclesiástica o de movimiento confesional, pues sí creo que puede lograr más simpatizantes de los que querríamos, y el problema es que una vez que tengan esa movilización y esos simpatizantes, pues la agenda no va a ser una agenda progresista, no va a ser una agenda de derechos, no va a ser una agenda de enfoque, por ejemplo, de seguridad ciudadana, no va a ser necesariamente una agenda por la justicia, sino será una agenda anti Andrés Manuel, anti mujeres, anti derecho a decidir, anti minorías, anti todo, y esa es la parte que a mí pues no me gusta, sobre todo ligándolo al tema del tercer bloque, ¿no? Si tenemos un ejército sumamente empoderado, pues estaríamos en un escenario en donde a lo mejor en varios años tendríamos una tormenta perfecta del tipo orden y progreso, que a mí francamente pues sí me pone los pelos de punta. Justo, Alfredo, estos temas que menciona Lisa están en la plataforma de la página web de Frena, ¿no? Están, digamos, en contra de que llegue el comunismo a México, así lo dicen ellos. Están en contra de la agenda del aborto, de la agenda de las drogas, de la agenda de la homosexualidad. Esos 4 puntos son los que ponen ahí como lo que aglutina, digamos, a este movimiento, si es que ya se le puede llamar movimiento. ¿Cómo lo ves tú? ¿También lo subestimaste? ¿Te resultaron sorprendentes los números de su movilización de este fin de semana? Pues me resultan, igual que a todos aquí, creo, preocupantes. Yo lo decía la vez pasada, dejemos de minimizar, dejemos de ningunear y ridiculizar a Frena, esta cosa de las tiendas de campaña vacías. O sea, lo que
genera al interior de este movimiento de ultraderecha, pues es que se les está provocando a que se organicen cada vez mejor, a que hagan cosas más radicales, por decirlo de alguna forma. Digo, ya ocupan ahora todo el Zócalo capitalino, ¿no? Esa sí no me la veía venir. Pero hay una gran responsabilidad, creo que de todos. Hoy me quedé pensando, leyendo un texto de Juan Jesús Garza Onofre y Luis Mendoza en Contextual, que justo hablan a no trivial, o invitan a no trivializar a Frena, no nada más por el asunto de si son poquitos o demás. Yo mismo tuiteé a antier de la marcha que la ultraderecha había llegado al Zócalo y me llovieron una cantidad de comentarios y de insultos y de ofensas de no somos de ultraderecha. O sea, hay una configuración de los inconformes que no tienen claramente dónde mostrar su inconformidad y están encontrando este espacio organizado. Decían en este texto Juan Jesús y Luis, que se llama Matices de la Locura, que se lee en contextual.mx, que tampoco hay que trivializarlos calificándolos a todos de ultraderecha. La configuración de Frena está tomando una forma bastante desagradable. Yo sí hacía una referencia a la ultraderecha porque no me puedo sacar de la cabeza aquel video donde el líder Gilberto Lozano, que tienen estas personas, que fue en buena medida quien detonó el discurso en torno a Frena, quien es reconocido como el líder más visible, estaba en una zona militar el año pasado, si no mal recuerdo, en noviembre, prácticamente invitando a las Fuerzas Armadas a dar un golpe de Estado. Sí. Eso sí es demasiado preocupante. Creo que la caricaturización que hace el presidente de la República de pues que vengan más, o sea, déjense venir casi, pues sí sí es muy preocupante porque desde luego se sienten apelados estas personas y están creciendo y hoy ya están en el Zócalo. Decíamos hace una semana que hablábamos justo de Frena. Ya llegaron a la mitad del Zócalo. ¿Qué sigue? Pues ahora ya está todo el Zócalo. Sí. ¿Qué sigue? Deberíamos de preocuparnos. Sí. ¿Cómo lo ves tú, Luisa? ¿Es realmente un movimiento de ultraderecha o hay también otro tipo de ideologías ahí adentro? ¿Los une, digamos, esta manía también que tiene el presidente estarse refiriendo a ellos todo el tiempo desde la mañanera y convocándolos y diciéndoles que vayan allá entonces en grandes números? ¿Qué es lo que los está movilizando? ¿Tienen algo de razón? Yo creo que es difícil decir que es un movimiento unívoco. O sea, creo que ya en este momento, en el contexto de las redes sociales, tal vez el mensaje sale de una organización, pero para quien resuene ese mensaje se puede conectar también. Y lo cierto es que en un contexto de un presidente cuya cotidianidad es polarizar, tal vez personas que no hubieran estado polarizadas en un primer momento terminan resonando con alguna parte del mensaje, ¿no? O sea, no creo que todas las personas que eventualmente vayan a esta marcha estén de acuerdo con los 4 puntos de Frena. Tal vez son personas que están en descontento, que están molestas y ven una movilización y pues dicen, voy, ¿no? No que en ningún momento quiera yo validar las propuestas centrales de este movimiento, pero también creo que pues es difícil catalogarlo como una voz unívoca. Uh-huh. Casi todos los movimientos, en efecto, es difícil categorizarlos así como una voz unívoca. Todos los movimientos siempre tienen, digamos, ciertas diferencias. El feminista son muchos movimientos, el LGBT también, etcétera. Pero en este sí hay, creo que la amalgama que acaba siendo, o el pegamento que acaba siendo lo que une a todas estas personas que han estado ahí, ha sido Andrés Manuel López Obrador. Y no sé si coincidas con eso, Luisa o Eder, esta figura, o por lo menos cuando escuchas a las personas que están participando en este evento, es prácticamente, hablan incluso con un lenguaje clasista, en ocasiones racista, con un lenguaje en donde dicen, queremos que te vayas, López, porque eres nuestro empleado, ¿no? O sea, y casi una señora tronando los dedos, y cosas así. Creo que sí hay una especie, no sé si de intolerancia, no sé si de odio, no sé si de clasismo, no sé si de racismo. ¿Cómo lo ves, Luisa? Todo. ¿O todo? Sí, no, seguramente sí, pero insisto, o sea, yo conozco personas que me preguntaban, oye, me llegó esto por WhatsApp, ¿no? Por alguna red, y no, o sea, la invitación no decía, estás en contra del presidente y además odias a los gays y a las drogas, ¿no? Era, o sea, más bien se focalizaba en el tema del presidente. Y el tema del presidente, por la misma polarización, pues es algo que suena con muchas personas, con independencia de que estén en contra de los homosexuales y las drogas. Claro. Eder, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que efectivamente por la gente que está en estas marchas, que sí está politizada,
sí tiene un discurso que incluye todos estos elementos que tú decías ahorita, son clasistas, son racistas, son misóginos y tienen esta postura de que la intolerancia hacia alguien, en este caso Andrés Manuel, que no está haciendo o no está siguiendo la agenda que ellos representan. Y también hay otro sector que se ha manifestado en varias ocasiones, en varias entrevistas y en muchos momentos en estas manifestaciones, que son los empleados de estas personas o gente que le pagan ahí, que le encuentran en la calle y le pagan. ¿Por qué? Porque es un movimiento que masivamente no representa todavía mucho y que al ser clasistas pues se les hace fácil pagarle algo de dinero a una persona que en situación de calle o en situación de pobreza para que ocupen las casas de campaña. Entonces, efectivamente hay algo de, podríamos considerar algo de diversidad en este movimiento, pero en realidad algo que a mí siempre me ha llamado la atención es que cuando vienen momentos de definición en estas coyunturas de gobiernos progresistas o de gobiernos que no se alinean al estatus, siempre hay una unidad entre la ultraderecha y la derecha. A la derecha le parecen despreciables las actitudes de la ultraderecha, porque son clasistas, porque son misóginos, etcétera. Pero a la hora de definiciones siempre cierran con ellos, cosa distinta con la izquierda y la ultraizquierda. La ultraizquierda siempre termina yéndose por la libre, ¿no? Ese es otro tema. Pero sí creo que en este momento es la ultraderecha, no es Lozano, no es Gilberto Lozano, es la familia Abascal quien está detrás de todo este movimiento. Y sí tienen apoyo de un sector del arzobispado, que es el sector más reaccionario de la Iglesia Católica. Bien, déjame hacer una pausa, a menos que alguien quiera decir algo más, pero yo creo que queremos aprovechar más el tiempo para hablar de la Corte y para hablar también del acuerdo de los puertos ahora ya a cargo de la Secretaría de Marina. Déjame hacer una pausa y regresamos justo con esos temas. El primero de ellos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio paso a la consulta popular para llevar a juicio a expresidentes, pero replanteó la pregunta. ¿Qué opinan nuestros panelistas? ¿Qué opina Luisa Conesa, a quien invitamos para este tema? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.